Si lo que estás buscando es una película entretenida y con grandes sorpresas, te presento Maligno. Esta es la historia de Madison, en el cual se incluye una serie de asesinatos bastante explícitos en manos de un ser desconocido, que es buscado tanto por Madison como por la policía de Seattle, mientras que la trama gira a través de unas tomas espectaculares y un soundtrack bastante bueno. La historia comienza en el hospital Simeon en el año del 93, donde la doctora Weaver está hablando frente a la cámara de un tal Gabriel. Menciona que se ha vuelto más malicioso y que si continúa así va a ser imposible detenerlo. Cuando en ese preciso momento le comentan que Gabriel volvió a escapar. El doctor le explica que Gabriel absorbe la energía y que aparte controla los aparatos electrónicos. Entonces utiliza unos dardos para tratar de tranquilizar a Gabriel, pero el guardia de seguridad muere en el intento. La doctora toma el arma y logra tranquilizarlo, amarran a Gabriel y se percatan de que él se comunica a través de los aparatos electrónicos, en este caso los radios. Aquí es donde vemos que Gabriel no está ni cerca de ser una persona. Con esta introducción viajamos al presente, en donde llega Madison a su casa, empieza a discutir con Derek, que es su esposo, y a este vato, sin importarle que su esposa está embarazada, la azota contra la pared. Y del golpe tan fuerte, Madison empieza a sangrar de la cabeza. Tras esta pelea, claramente el esposo se va a dormir al mueble. Y aquí es donde empieza lo bueno. Se despierta porque escucha un ruido en la cocina, apaga la licuadora y se abre el refri, cierra el refri y se enciende la televisión. Y no, hombre, mijo, hay alguien sentado en el mueble. No voy a tener confianza, tengo miedo. Al momento de prender el foco desaparece, así que decide investigar. Poco va a durar su investigación porque la extraña criatura lo mata al instante. Por el ruido ocasionado, Madison se despierta, se da cuenta que sigue sangrando de la nuca, baja a investigar qué está sucediendo y se da cuenta que Derek está muerto. Y lo peor es que atrás de él, la criatura va saliendo. Empieza a perseguirla por toda la casa hasta que llega a su cuarto. Entonces, al empujar la puerta, Madison cae y pierde el conocimiento. Los vecinos alertan a la policía y encuentran a Derek muerto y a Madison como la primera sospechosa. Cuando Madison recobra el conocimiento, se encuentra en el hospital junto a su hermana Sydney. Y entonces Sydney le da una dura noticia. Acaba de perder el bebé que estaba esperando. Y con este ya van 3 abortos en los últimos 2 años. Mientras tanto, la policía de Seattle sigue investigando. Después de 2 semanas en el hospital, regresa a su casa. Que no sé quién en su sano juicio regresaría a su casa y sola, pero bueno. En esa misma noche, en el segundo piso, a través de su ventana, ve como en la farola de enfrente se encuentra un ser viéndola directamente. ¡Corre, perra, corre! Entonces, invadida por el miedo de que entren de nuevo a su casa, corre a cerrar todas las ventanas y puertas y de esa manera asegurar su integridad. Al día siguiente, muy temprano, llega su hermana a visitarla a la casa y le confiesa ahí mismo que ella es adoptada. Esa misma noche, en un museo que está bajo tierra de Seattle, esta señora que no tenemos ni idea de quién es, está por cerrar el museo, cuando de repente empieza a escuchar ruidos extraños en la oscuridad de un pasillo. Y bueno, hace exactamente lo contrario que se debería hacer en una situación así, ir a investigar. Invadida por el miedo que le causa el ruido que emana de la oscuridad, sale corriendo y alcanza a prender las luces, pero no va a ser suficiente para escapar de las garras de la criatura. Al recobrar el conocimiento se da cuenta que está amarrada en un tipo granero. Es aquí cuando nos damos cuenta que no estamos tratando contra algún tipo de demonio, sino contra un ser de carne y hueso, que se personifica con una gabardina negra y al piso, además de un cabello largo que nos impide verle el rostro. Y en ese mismo momento la criatura se comunica con la doctora Weaver. Para ese entonces Madison se encontraba en su casa a punto de lavar. Al momento que Madison está a punto de lavar, le empieza como a doler la cabeza y empieza a sangrar. Cuando aparece la doctora Weaver, y no solo aparece ella, sino que también aparece la criatura. Y al tiempo que la criatura empieza a atacar a la doctora, el entorno empieza a cambiar como si se estuviera trasladando a otro sitio y tiempo, en el cual Madison es testigo del horrendo asesinato de la doctora a manos de la criatura. Entonces llegan los detectives, se dan cuenta que fue asesinada directamente en su casa, se dan cuenta que tiene registro en su domicilio de los pacientes que ha atendido. Al mismo tiempo, Madison se encuentra con Sydney en el baño de su casa, en el que Madison le dice de que ella vio cómo asesinaron a la doctora y está convencida que es la misma persona que entró a su casa. Esa misma noche, en otro lugar de Seattle se encuentra este señor, quien está hablando con otro compañero sobre la muerte de la doctora, ya que él, junto con la persona que está hablando y la doctora, fueron compañeros en el hospital de Simeon en el año del 93, cuando al instante se corta la comunicación y sabemos que algo malo va a pasar. Se abre su ventana y ve agua en el piso, limpia el agua y nos damos cuenta que tiene alguien detrás de él. Adiós, vaquero. Entonces el señor se echa un sueñito. Al mismo tiempo Madison también se encontraba en la cama y empieza a tener otra vez la visión, donde se empieza a teletransportar como a otro lugar y tiempo, en el que vuelve a ser testigo de otro terrible asesinato, en este caso del señor.
La criatura se percata de la presencia de Madison, entonces voltea y le guiña el ojo como si ya se conocieran. Ah, tienes ojos verdes, perrillo. Madison se despierta gritando, entonces llega Sidney y la trata de convencer de que todo fue una pesadilla. Así que van con los detectives y le comentan todo lo que pasó. Los policías, incrédulos a lo que le está comentando Madison, van al domicilio a revisar si lo que dice es verdad. Y efectivamente, todo lo que le dijo Madison era cierto. Entonces, de vuelta con la policía, hacen un retrato hablado del supuesto asesino. Entonces, mientras se encontraba en el baño de la policía, le entra una llamada. La persona que le habla resulta ser la criatura que está detrás de todos los asesinatos y se presenta ante ella como Gabriel. Sí, el mismo con el que empezamos la película. Le dice que ella no se llama Madison, que se llama Emily y que se va a vengar de las personas que trataron de hacer que ella se olvidara de Gabriel. Entonces, ella junto con su hermana Sidney van con su mamá, quien la adoptó cuando apenas ella era una niña. Al estar frente a su mamá, le hace la pregunta que todos queríamos hacerle. ¿Y entonces quién es Gabriel? Es ahí cuando la mamá le enseña unas videograbaciones de cuando Sidney había cumplido 9 años y aparentemente hablaba con una persona imaginaria, que tenía por nombre Gabriel. No digas eso. ¿A quién le dices eso? A Gabriel. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero la comunicación directa era a través de un teléfono de juguete que utilizaban. Y de esa manera Gabriel manipulaba a Madison para hacer cosas que ella no quería hacer. Al mismo tiempo, el oficial empieza a revisar los cuadernillos que tenía en su casa, en el cual encuentra varias memorias con información relacionada con Madison cuando ella era una niña. Y se da cuenta que en una foto se encontraba la doctora, el doctor que acaba de fallecer y otro que quedaba vivo. Por lo tanto, el oficial no tenía tiempo que perder y se lanza al domicilio del último doctor que queda con vida, ya que supone que será la siguiente víctima. Entra al departamento del doctor y lo encuentra tirado en la tina ya bien tieso. Al mismo tiempo, Madison tiene otra visión y se traslada al lugar de los hechos y se vuelve testigo de la persecución que realiza el agente a Gabriel. Que a ver, para este punto ya habíamos pensado que era un demonio, pero nos damos cuenta que no, que es un ser de carne y hueso, que aparentemente también teme por su vida. Pero Gabriel no se va a escapar tan fácil porque el detective está totalmente convencido de que debe atraparlo. Empiezan a forcejear y a mí lo que más me sorprende es que el detective no le haya podido dar ni siquiera un balazo. Por último, el detective, cansado de tanto fallar, se le termina escapando Gabriel. A la mañana siguiente, el detective, ya con Madison y con Sidney, llevan a una terapeuta que realiza hipnosis para así poder desbloquear los recuerdos que Madison ha suprimido. Y durante la sesión de hipnosis, Madison recuerda que Gabriel la obligaba a hacer cosas que ella no quería, y el principal objetivo era acabar con la vida del bebé que tenía la mamá de Madison en el vientre, o sea, su hermana Sidney. Y al mismo tiempo que sucede eso, la mujer que era prisionera de Gabriel intenta huir, se quita las ataduras que tenía y al dar unos pasos nos llevamos la segunda más grande sorpresa de toda la película. Así es, estuvo en la casa de Madison todo el tiempo, junto con el traje que utiliza Gabriel, además del arma homicida. Con esto solamente se confirman las sospechas que tenían los detectives, que Madison es la persona que está detrás de todos los asesinatos. Y ante la evidencia que le muestran en el interrogatorio, Madison sigue aferrada de que lo hizo Gabriel. Gabriel seguro la llevó a mi casa. Con la presión del interrogatorio, Madison estalla las lámparas del lugar, y casi al instante le entra una llamada de un número desconocido a la gente. Y para sorpresa de todos, es Gabriel, y hace la pregunta que todos queríamos hacer. ¿Quién eres, Gabriel? Y con esa respuesta nos dejó todavía más confundidos, pues si te acabo de ver cómo va a ser producto de la imaginación, pero bueno. Al mismo tiempo, Sidney va al hospital simio para así poder recuperar unos archivos de su hermana, que yo creo que a Sidney se le ponchó la llanta o algo, porque no encuentra la justificación de por qué va de día y llega de noche, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces Sidney con fortuna da con los archivos de su hermana, llegan a su casa y empiezan a ver video tras video y se dan cuenta que la mamá biológica de Madison no está muerta, y que aparte la señora que cayó del techo de Madison es la mamá de Madison. Y bueno, aquí todo vuelve a cuadrar, porque quiere decir que Gabriel está enojado con los doctores que lo separaron de Madison y de su mamá, y que por eso está buscando venganza. Pero no, está mal todo lo que creías. Es más, hasta Madison es hombre. Vete ya. Nada, no es cierto, pero sí está mal todo lo que creíamos, porque aquí se nos revela dónde es que realmente se encuentra Gabriel. ¡Tengo miedo! Y sí, yo también puse esa cara, no sé, parece como cucaracha fumigada. Y nos revelan que Gabriel es un gemelo parasitario, por eso mismo había tenido tantos embarazos fallidos, porque Gabriel se alimentaba de los fetos. Pero cuando Madison era una niña, los doctores le intervinieron quirúrgicamente para extraerlo. Por eso mismo él le tenía tanto odio a ellos y por eso decidió matarlos. Después de la operación, Gabriel había quedado sepultado, pero con el golpe que le puso el esposo violento fue que despertó a Gabriel, y es donde nos damos cuenta por qué su peculiar forma de correr y de moverse, porque claramente se estaba moviendo al revés. Entonces Madison, encerrada en la celda, la empiezan a molestar y a golpear, y aquí es donde vemos a Gabriel por primera vez en acción.
Después de la masacre, toma sus cosas y se pone a pelear con toda la estación de policía. Que bueno, para este punto creo que ya se volvió más una película de acción que de terror. Pero si pasas por alto eso y que además ningún policía le pudo dar un balazo, la historia sigue bien. Y el siguiente objetivo de Gabriel es ir por su mamá, que está en el hospital en coma desde que cayó del techo. Y para mala fortuna de Sidney, llega al mismo tiempo que Gabriel. Entonces Gabriel, con el odio reprimido porque la prefirió a ella en vez de a él, está a punto de matarla, cuando oportunamente la mamá se despierta del coma, de que por favor perdóname, que te debía haber dado amor y otras cosas. Y bueno, aparentemente Gabriel solo necesitaba eso para no ser un asesino, porque se empieza a tranquilizar, que hasta baja el arma. Y bueno, oportunamente el detective llega y aparentemente estuvo practicando, porque ahora sí le pega un tiro. Y no sé si el detective tenía los ojos cerrados o piensa que el cerebro lo tiene en la panza, porque ahí es donde le pega y no sirve de nada. Al contrario, Gabriel se voltea y le lanza el cuchillo para inmovilizarlo y le avienta a la cama a Sidney. Ya con la pistola en mano, se acerca a Sidney y sucede lo que no pensábamos. Pero la mamá tampoco se va a salvar. Y bueno, ese sería un gran final, pero no. Sucede que Madison tomó el control de la mente y estaba haciendo alucinar a Gabriel. Y nos trasladamos, yo creo que a un lugar de la mente, algo así como el cuerpo de Majin Buu cuando se mete Goku y Vegeta. Y Madison le advierte que ya no va a tener poder sobre ella. Entonces la encierra en una cárcel, literal, en una cárcel en la mente, y ahí se va a quedar para siempre. Entonces Madison regresa en sí, se abraza con la hermana y fin. No sé, lo bueno que no pagué para verla. Y bueno, así es como acaba la película de Maligno. Creo que los primeros 3/4 de película iban excelentes. Después, no sé, a lo mejor el director se fue al baño y alguien le agarró el guión o no sé. Se me hizo muy pobre el cierre de la película, pero bueno, nos estamos viendo en otro resumen.